Bueno, y comenzamos nuestra próxima entrevista con el ministro de Salud, el doctor Jorge Basso. Son muchos los temas que tenemos para compartir esta mañana. Buenos días, doctor. Buenos días, un gusto estar con usted. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar esta mañana de lo que ha sido el paro de la Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos de 48 horas. Se anuncia un paro de 72 horas para los primeros días de noviembre. Y en el medio de todo esto, además, el ministerio viene trabajando justamente en la consulta, mejor dicho, a la cátedra, a los movimientos de usuario para la incorporación de nuevas prestaciones, justamente a la canasta. Comenzamos por eso. ¿Cuál es la idea concretamente? ¿Que están haciendo consultas a los distintos sectores para qué? Bueno, en realidad, digamos, uno de los grandes desafíos que tenemos como país es seguir a través del Sistema Nacional Integrado de Salud brindando todas aquellas prestaciones que son útiles para la población, para la salud pública, en un esfuerzo justamente en lograr, con la evidencia científica existente y con los recursos que tenemos, que son los recursos que todos los uruguayos ponemos, lograr la mejor respuesta desde el punto de vista de los derechos de atención a los usuarios. Ustedes saben justamente que la reforma sanitaria que viene funcionando ya desde más de 10 años, lo que determinó es que todos los habitantes del país tengan el derecho a un conjunto de prestaciones taxativamente identificadas, que se deben brindar por los 43 prestadores que integran el sistema de salud y que de alguna manera, financiamos todos. La actualización de esa canasta de prestaciones es el gran desafío. Nosotros tenemos, comparativamente con lo que se da en la región y en el mundo, una canasta muy amplia, pero todos somos conscientes que hay una permanente necesidad de estar actualizando, porque bueno, hay un desarrollo científico-técnico, hay nuevas necesidades, en el marco de que tenemos una población que vive más, que se envejece, que obviamente tiene más enfermedades crónicas, que requiere más medicamentos. Algunas de esas patologías son patologías que de alguna manera, no necesariamente se curan, es más, son crónicas porque no se pueden resolver, y eso significa, estar siempre velando para tener ese formulario terapéutico de medicamentos, esa lista de prestaciones lo más actualizada posible. En ese sentido, lo que hace la autoridad sanitaria es estar permanentemente en contacto con las cátedras de la Facultad de Medicina, que cada una de ellas, desde su ángulo, aporta cuáles son, a su entender, aquellas prestaciones que habría que pensar en ver cómo incorporarlas. Cuando uno recorre son muchísimas cátedras, ¿verdad? Son de alguna manera muchas especialidades, cada una aporta lo suyo, cuáles son sus prioridades, y a su vez tenemos también, los propios usuarios que también plantean, incluso hay toda una tendencia a nivel mundial y que ahora también está en nuestro país, que son movimientos de usuarios por enfermedad, ¿verdad? Así que se organizan, obviamente son familiares o propiamente enfermos, que se organizan y se sustancian con el problema, se ponen en contacto justamente con... Hoy tenemos un sistema de información muy amplia, la gente entra en internet y tiene mucha información y hacen sus planteos y sus reivindicaciones. Entonces, lo que ha planteado el Ministerio es tratar de identificar y dar mayor transparencia a cuáles son los criterios que se utilizan para establecer las prioridades. A sabiendas que ningún país del mundo incorpora todo lo existente, ¿verdad? Porque uno maneja recursos finitos y hay una enorme cantidad de alternativas. Entonces, de alguna manera de avanzar en que esté totalmente claro para todas las partes cuáles son los criterios de priorización, que tienen en cuenta la incidencia de la enfermedad, el valor agregado de lo que se quiere incorporar frente a lo que son las prácticas anteriores, la viabilidad económico-financiera de su incorporación y ver cómo se sostiene eso a través del seguro, el alineamiento con los objetivos sanitarios, es decir, los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista sanitario, la judicialización de la salud, es decir, qué es lo que de alguna manera a través de la justicia hay más reclamos. En fin, hay una serie de una respuesta a los reclamos de la justicia, que un día y otro también vemos recursos, por ejemplo, que se presentan desde la Universidad de la República sobre, recursos de acceso a medicaciones, a tratamientos. Yo creo que esto de alguna manera es una respuesta, te diría, más institucional. No lo estamos inventando, ¿verdad? Esto se hace en muchos países del mundo, ¿verdad? De alguna forma, de cómo nos paramos frente a este desafío de la avalancha de innovaciones que se vienen en la materia de salud, que ya les comento, es decir, del 100% de las cosas que aparecen como innovadoras y fantásticas,
el pasaje del tiempo da cuenta que solo el 2 o 3% de esas innovaciones realmente son efectivas. Muchas otras cosas el tiempo demuestra que no daban resultados. Así que de alguna manera hay que ser muy criterioso en el análisis de la evidencia científica, hacer muchas valoraciones desde el punto de vista técnico y también de alguna forma mucha articulación con toda la sociedad. El problema de la salud en todas partes del mundo y nuestro país no escapa, es un problema en el que todo el mundo tiene opinión y es natural que sea así, ¿verdad? Si todo el mundo tiene opinión y de alguna manera me parece que era muy importante que el Ministerio generara este mecanismo de diálogo, de involucramiento y de poner arriba de la mesa, bueno, miren, acá hay un borrador de cuál es, a nuestro criterio, la forma en que tenemos que priorizar todas esas demandas. Queremos escuchar la opinión de la academia, queremos escuchar la opinión de los usuarios, de los prestadores, de todos los actores en la salud. Claro, y además es una forma de que los movimientos de usuarios de determinada patología vean en el mismo ámbito a otros pares que desde otro lugar reclaman también por otro tipo de cosas, ¿no? Eso es muy importante. El tema es cómo priorizarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera, siguiendo, reitero, algunos mecanismos que a nivel de países del primer mundo que ya tienen funcionando sistemas de salud de hace un tiempo y que de alguna forma han venido trabajando con este tema de la actualización de las prestaciones. Bueno, está todo el tema de la evidencia científica, está todo el tema de las demandas judiciales, está todo el tema de los movimientos de usuarios por enfermedad. Claro. ¿Se debe una discusión de fondo Uruguay sobre este tema en cuanto al acceso de las prestaciones? Digo esto porque en algún momento algún miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados me dijo, este es un debe que tenemos. Tenemos que dar una discusión de fondo si efectivamente el Estado como tal está dispuesto a gastar 200, 300, 400 mil dólares en un usuario con cuidados paliativos para un usuario del sistema de salud que sabemos que lamentablemente va a fallecer en 2 o 3 meses. Sí, es un ¿Se tema... debe una discusión de fondo Uruguay en esto? Porque si yo soy el familiar de esa persona, le voy a reclamar al Estado que me dé hasta lo último que pueda darme. Sí, este es un tema que tiene muchas miradas, ¿verdad? Es decir, en realidad nuestra sociedad, seguramente por múltiples razones, ¿verdad? Hay temas en los cuales no hay un debate público, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir. Pero no hay una discusión, no es decir, bueno, parece razonable que en algún momento cada uno de nosotros dijera, bueno, ¿y cómo nos gustaría que fuera? Porque sabemos que va a ser. Y hasta dónde, por ejemplo, cosa que se discute en los países del primer mundo, bueno, que estoy dispuesto a soportar para ganar un poco más de vida, ¿no? Es decir, en materia de dolor, en materia digamos, de funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que puedo perder las funciones cognitivas, ¿no? Si puedo dejar de reconocer a los que me rodean, ¿estoy dispuesto a vivir en esa situación? Sí, eso es tan subjetivo como discutible, ¿no? Depende de cada familia, de cada persona. Totalmente. Debe velar por el derecho a vivir de la manera que los ciudadanos elijan y a morir también. Exactamente. Entonces, ese tema me parece que de alguna manera, bueno, en realidad, por la vía de los hechos, en estas sociedades modernas las personas o mueren hospitalizadas o mueren en casa de salud, alejadas de la familia, y es un tema bien complejo, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera el generar este concepto de que, bueno, en salud podía llegar a pasar, tal cual lo expresaba la Suprema Corte de Justicia ahora en diciembre de 2017, que una persona en función de su situación podía reclamar todo lo existente, ¿no? Y obviamente, como los recursos en la sociedad son finitos, bueno, en realidad podía llevarse buena parte de su presupuesto para su propia realidad. La salud es particularmente sensible, ¿no? Cuando una persona joven tiene una esperanza y se le niega, es un tema sensible. Estos formularios, entonces, le dan justamente esperanza a ciertas agrupaciones que vienen luchando para incorporar prestaciones o medicación. Se me ocurra, por ejemplo, ahora el movimiento de usuarios o de expacientes de ACV que tienen... Estaban el otro día en el Ministerio. Para el acceso a los tratamientos, ¿no? Que también, si uno lo mira, es cruel para esas personas que podrían salvar su vida y si no tienen el dinero para algunos tratamientos no pueden hacerlo. Sí, nosotros justamente el objetivo es, de alguna manera, que con la racionalidad que estas cosas hay que analizarlas, bueno, de alguna forma hagamos el esfuerzo de identificar criterios de priorización,
de tal manera que los recursos que vayamos ahorrando, porque acá tenemos que ser muy claros en que, bueno, nuestro país gasta en salud un porcentaje muy alto del presupuesto, por lo tanto tenemos el gran desafío de sacarle el mejor resultado posible, ¿no? Es decir, esos recursos que en materia de eficiencia vayamos logrando, poder ir incorporando con ese criterio de priorización estas cosas que de alguna manera tenemos que actualizar. En esta ronda de contactos que han hecho, ¿también han hablado con las instituciones en cuanto a la atención a los usuarios? Por ejemplo, los tiempos de espera para las especialidades, el cumplimiento, bueno, el derecho de los propios usuarios a acceder a la atención con un especialista y que se pueda cumplir esa atención, no sacando un número, por ejemplo, y no ir a la consulta, que eso resta lugar a otros usuarios. ¿Han hablado esto? Sí, eso tiene que ver justamente con el tema ya no de las prestaciones en sí, sino del proceso de atención. Y también, viendo lo que se recomienda a nivel internacional, en los países que de alguna manera están liderando estos procesos de reforma sanitaria, que tienen 40, 50 años de reforma, ¿verdad? Modelo británico, modelo canadiense, español, digo, uno lo que ve es que están todos orientados a que lo que se denomina el primer nivel de atención, el médico de familia, el médico de cabecera, junto con el equipo de salud que trabaja a nivel descentralizado, resuelvan la mayor cantidad posible de situaciones sanitarias, evitando la sobreutilización de especialistas, fenómeno que en nuestra realidad sucede. Y también hay una especie de cultura de la población de que en realidad el médico general es el trampolín para llegar al especialista. Y en realidad lo que está demostrado en el mundo es que si nosotros tenemos un general practice, un médico de familia, un equipo que de alguna manera haga el seguimiento del paciente, incluso si tiene una duda, él mismo pueda consultar a un especialista y no necesariamente trasladar al paciente, ¿verdad? Mecanismos que logren una mayor resolutividad en ese primer nivel. Obviamente no vamos a presionar tanto a una demanda ustedes hablen con cualquier especialista le va a decir, a mí me llegan pacientes que no me tendrían que llegar. Y muchas veces ese especialista pues, después se queda con el paciente, no vuelve a su médico general. Y entonces ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver con el proceso de atención, que estamos haciendo ahora un esfuerzo. Hemos identificado 101 prácticas, de buenas prácticas en materia de primer nivel de atención que tienen los prestadores en algunas áreas y queremos emular, ¿no? Acreditar buenas prácticas en el primer nivel de atención, porque esa es la clave para la correcta utilización de los especialistas, que juegan digamos, son importantísimos, pero que si están sobreutilizados nos genera fuerte presión, mayores tiempos de espera, mayores listas, mayores costos, ¿no? Del usuario, del traslado, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Así que el sistema de salud, lo que se llama el cambio del modelo de atención, pasa buena parte por fortalecer ese primer contacto con el médico general, con el equipo de salud básico, que no solamente el médico, es el enfermero, el asistente social, que trabaja en el territorio, que es la base justamente para construir un proceso racional. Ministro, se nos va terminando el tiempo y obviamente hay un tema que también ha generado mucha preocupación, muchas complicaciones a los usuarios y que seguramente se reiterarán con el paro nuevamente de 48 horas. No, de 72. 72. Es el 5, el 6 y el 7 de noviembre. 72 horas del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Ya la vez anterior, sabido es todas las genera un rezago, ¿no? Y el rezago. ¿Cómo están viendo esta situación? Hubo además allí un entredicho, un cruce de declaraciones con gente del sindicato que se sintió agraviada por algunas declaraciones que usted realizó. Creo que lo primero, antes el tema de los agravios, hablar de cómo se tiene previsto, bueno, resolver para los usuarios esta contingencia en los días sucesivos a una paralización tan fuerte, ¿no? Sí, este es un fenómeno que de alguna manera no es nuevo. Ustedes saben que hemos tenido dificultades justamente con lo que es el relacionamiento en el conjunto de las políticas que el gobierno tiene, que a través del Ministerio de Salud, con los distintos agrupamientos de médicos, acerca de alguna manera de cómo encarar ese relacionamiento. Ahora las motivaciones de este paro tienen que ver justamente con reivindicaciones vinculadas al ámbito de negociación.
Claro, los anestésicos quirúrgicos reclaman representatividad en el Consejo de Salario. Ser un subgrupo, digamos, ¿no? Exactamente. Tener su propio... Lo que parece claro que sin perjuicio de esa reivindicación, la afectación a los usuarios es un tema que nos preocupa, que lo estamos monitoreando, que no se da en todo el territorio nacional, no se da de la misma forma. Hay buena parte del país que de alguna manera tiene otros mecanismos de funcionamiento y que no han sido afectados, pero bueno, al que le toca realmente, al que tiene una cirugía coordinada, ¿no? Claro. Porque no estamos hablando de las urgencias ni de cirugías oncológicas, estamos hablando de que de repente demoró no sé cuántos meses en que le dieran la fecha de cirugía y le toca, a esa le genera un perjuicio. Y si alguien se tiene que intervenir por algo es, ¿no? No será de urgencia, pero... No, por eso digo, en definitiva estamos enormemente preocupados por ese tema. Hay una serie de instancias ahora previstas, veremos en qué medida lo podemos resolver, pero digo, lo que parece claro que una corporación... Obviamente, estamos en una sociedad democrática, todo el mundo puede expresarse, todo el mundo puede... Pero bueno, no puede llegar a afectarse lo que tiene que ver con el tema asistencial. ¿Qué pasa en estos días cuando se hacen paros de estas características en los IMAE? Porque esas son muchas de las operaciones coordinadas, es decir, no son de urgencia, en algunos casos sí, evidentemente, pero la mayoría son coordinadas, es decir, se planifica la intervención de esas personas. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado de todo, ¿no? En muchas de estas estructuras no ha habido ninguna situación complicada, no se han generado dificultades, en otras se han, digamos, reprogramado las intervenciones. Lo mismo ha pasado con los seguros privados, que tampoco ha habido afectación. Sí, que el desarrollo ha sido muy desigual en ese escenario, pero reitero, ¿no? Nosotros creo que tenemos que razonablemente una sociedad en el cual obviamente el tema de la salud es particularmente sensible. Bueno, tenemos que ver cómo canalizamos esto, en donde el centro del problema es cómo se redistribuyen los recursos, ese sistema retributivo, es cómo se pagan los procedimientos quirúrgicos. ¿Hay que rediscutirlo eso? Y yo creo que hay que rediscutirlo, es un fenómeno que nosotros entendemos. El famoso acto médico, digamos. Exactamente, nosotros entendemos que no es una buena formulación, que es mejorable, que se puede avanzar. Incluso tenemos idea de que la propia Sociedad Anestésico-Quirúrgica ha expresado el ámbito de discutir lo que se llama la recategorización de los actos, justamente por la forma en que se pagan. Hay cirugías más complejas, menos complejas. Emitieron un comunicado sintiéndose ofendidos porque usted mencionó que se eligen algunas intervenciones y otras no por el mayor rédito económico. No, acá lo que sucede es que, también en lo que es el avance y los procedimientos científicos hacen que muchos actos quirúrgicos que en algún momento tenían un grado de complejidad X, fruto justamente de esa tecnología, ya no pasan a ser tan complicados, y hay otros que tienen un preoperatorio muy complejo, que tienen un acto quirúrgico muy complejo y que tienen un posoperatorio muy complejo, y el mecanismo de retribución tendría que justamente identificar con claridad cómo de alguna forma generar estímulos para que de alguna manera aquellos procedimientos que requieren de alguna manera un equipo, que de alguna forma tiene toda una actuación previa al acto quirúrgico, en el acto, y después con muchos días de posoperatorios, con muchas visitas en sala, bueno, se estimule claramente las buenas prácticas. Yo creo que es un espacio para discutir, y me parece que además le haría muy bien a toda la sociedad y sobre todo, digamos, a aquellos cirujanos que en nuestro país tiene una enorme trayectoria, ¿no?, en materia de escuelas de cirugía muy buenas, ¿verdad? Pero para entender, usted está diciendo que hay médicos que prefieren no tomar ciertos casos o ciertos actos médicos porque no les son redituables comparándolos con la complejidad que tienen. No, lo que estamos diciendo es básicamente que la forma que uno paga es un factor más, no el único, en que condiciona determinadas prácticas, ¿no? Pasa en todas las capas de la sociedad humana, ¿verdad? Y que tenemos que lograr estimular justamente aquellos procedimientos que requieren un mayor involucramiento, un mayor esfuerzo, como manera justamente de mejorar la eficiencia y lograr inclusive una mayor experticia. Y yo creo que el sistema de retribución existente nos da cuenta de esa preocupación en estimular adecuadamente a aquellos que tienen que hacer mayor esfuerzo. Y bueno, de alguna manera creo que es un espacio para intercambiar y estoy seguro de que esto es compartido por buena parte del cuerpo médico nacional.
Vamos a agradecerle al ministro Basso estos minutos en la mañana de Arriba Gente, a todos ustedes, la enorme cantidad de mensajes con muchísimos temas. Tratamos de trasladar la mayor cantidad al ministro. Así pero bueno, como los recursos del ministerio son finitos, los tiempos nuestros también. también, realmente imposible trasladar todas las inquietudes, pero muchas gracias por estar allí. Muchas gracias a usted, ministro. Muchas gracias. Así hemos estado dialogando con el ministro de Salud, el doctor Jorge Basso, en la mañana de Arriba Gente.